Muchos de ustedes siempre me dicen que quisieran comer saludable, que quisieran preparar comida en casa, pero que simplemente no tienen el tiempo. Así que todas las recetas que les voy a mostrar el día de hoy no nos van a tomar más de 15 minutos. Son recetas muy cortas, recetas deliciosas, que realmente yo solía preparar muy seguido cuando trabajaba en oficina, cuando trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así que eso es lo que voy a compartir con ustedes, las recetas que yo he preparado una y otra vez y me han sacado de muchos apuros. Eso no quiere decir que esas recetas no sean saludables, no sean deliciosas, porque realmente son muy ricas y podría comerlas prácticamente todos los días. Les voy a mostrar desayuno, almuerzo, cena y vamos a incluir un postre muy rápido, delicioso, que vas a poder incluso preparar con anticipación si es que lo deseas. Así que vamos a empezar rapidito con esas recetas saludables que nos van a tomar menos de 15 minutos. Vamos a empezar con el desayuno. Tengo aquí una rebanada de pan. Este pan es pan de masa madre. Puedes utilizar también pan integral si así lo deseas. Voy a tostarlo bien rápido en la sartén y luego voy a tomar la mitad de una palta. La voy a cortar muy bien porque lo que quiero hacer aquí es un puré. Si no sabes lo que es pallares o simplemente no los puedes conseguir, es un tipo de legumbre muy parecida a los frijoles, así que tranquilamente los puedes reemplazar con frijoles que de repente te sobraron de alguna otra receta, o si tienes también garbanzos funcionaría de maravilla. Vamos a agregar un poco de sal, un poco de pimienta y luego unas cuantas gotitas de jugo de limón. Aquí están los pallares que los voy a poner aquí y vamos a formar un puré uniendo los pallares con la palta. Los pallares no solamente van a aportar con el sabor y la densidad, sino también que va a agregar proteína a este desayuno. Vamos a untar nuestro pan con esta delicia y para agregar un poco de micronutrientes lo que voy a hacer es utilizar este germinado. Como ven aquí, este es un germinado de beterraga, es por eso que tiene esos colores tan hermosos. Esta receta ya se las había compartido en el video anterior, en donde les doy diferentes opciones de desayunos con tostadas o con sándwiches, así que si quieren ver ese video les voy a dejar el enlace por aquí arriba. Cada vez que quiero comer algo bastante rápido, eso es lo que voy a preparar. Vamos a preparar un fried rice o un arroz frito, pero obviamente saludable. Vamos a empezar con cebolla china. Lo que voy a hacer aquí primero es cortar la parte más picante, que vendría siendo la parte blanca, y el resto lo voy a agregar casi al final. Voy a cortarlo bien, pero bien chiquitito, y eso le va a dar un montón de sabor. También encontré la mitad de un pimiento en la refrigeradora, así que voy a aprovechar a utilizarlo, y también tengo un trozo de zanahoria. Realmente puedes utilizar las verduras que más quieras, las verduras que tengas en casa. Puedes agregar de proteína pollo, lo puedes hacer con carne o lo puedes hacer vegetariano. Una vez que tenemos ya todas las verduras picadas, como ven aquí, también vamos a agregar un poquito de kion, que viene siendo jengibre. Esto le va a dar un montón de sabor. Yo siempre tengo kion en la casa, no solamente para usarlo en recetas, sino para hacerlo en forma de té. Luego voy a tomar una sartén, la voy a llevar a fuego medio, voy a agregar un poquito de aceite de oliva en spray y vamos a cocinar nuestra cebolla china. También vamos a agregar un poco de kion que habíamos cortado anteriormente. A mí me encanta el kion, así que voy a agregar bastante. Luego podemos seguir con el resto de las verduras. Tenemos el pimiento, tenemos la zanahoria y vamos a saltear esto. Una vez que esto está cocido, vamos a agregar quinoa, y en este caso yo tengo quinoa de otra receta, pero si tienes arroz sería igual de delicioso. A veces incluso mezclo un poco de arroz con un poco de quinoa, realmente depende qué es lo que tenga en la refri. Vamos a esparcir esto en la sartén y voy a dejar que se cocine porque quiero que se dore. Justamente el plato es arroz frito, así que queremos que se dore un poquito. No es necesario agregar tanto aceite si es que tienes una buena sartén, así que tengan eso en cuenta. Luego vamos a agregar nuestro coco aminos, que vendría siendo el reemplazo de la salsa de soya, que ustedes saben que no es muy saludable. También estoy agregando sriracha para agregarle un poco de picante, y al final lo que voy a hacer es dejarlo a un lado, tomar este otro aceite. Este aceite de aquí es de palta 100% puro, así que vamos a utilizarlo, 0 calorías, y lo que vamos a hacer es agregarlo en la sartén para poder freír nuestro huevito. Acá, chicos, realmente depende del gusto de cada uno. A algunos les gusta que la yema no esté cocida, que esté casi suelta. A mí me gusta que esté un poco cocida, y lo que estoy haciendo aquí es simplemente hacer huequitos muy cerca a la yema, porque normalmente esa es la parte que se demora en cocinar. Así que ahí les va un tip. Vamos a agregar un poco de sal, un poco de pimienta, y luego tenemos aquí la cebolla china que nos había sobrado al inicio. Esta vez voy a utilizar la parte verde, cortándolo en ángulo como ven aquí.
vamos a servir nuestro arroz frito, o en este caso realmente no es arroz frito, sino quinoa frita, y vamos a agregar un poco de esta cebolla china por encima. Increíblemente este paso tan sencillo le da un montón de color y finalmente vamos a agregar nuestro huevo frito, que vendría siendo nuestra proteína, un poquito de este Everything But the Bagel Seasoning, y acá tenemos nuestro almuerzo terminado. Realmente este plato yo lo puedo hacer demasiado rápido, sin mirar, con los ojos cerrados, con los ojos vendados, y siempre me sale delicioso. Ahora vamos a ir con el postre. Tenemos chocolate que vamos a derretir en el microondas. Una vez que el chocolate está derretido, lo que vamos a hacer es agregar un poquito de esta mantequilla de maní. Vamos a combinar esto muy bien. Aquí, si ustedes gustan, pueden agregar una pizca de sal. Yo lo voy a hacer al final, pero tranquilamente lo podrían hacer en este momento. Ahora lo que voy a utilizar es quinoa pop. Normalmente lo venden para poder comerlo con yogur. No tiene nada de azúcar. Lo voy a agregar por encima y vamos a mezclar esto muy bien. Si no quieres utilizar esto o no lo puedes conseguir, puedes utilizar nueces, puedes utilizar también galletas de arroz que ya les había mostrado anteriormente, que simplemente las rompes en trocitos. Vamos a combinar esto muy bien y dependiendo del clima, si hace mucho frío, eso se va a empezar a enfriar, así que tengan el molde ya listo para poder esparcirlo. Lo voy a esparcir y lo voy a hacer muy pero muy delgadito, y casi al final es donde voy a agregar la sal, porque así es como a mí me gusta, sal de maras, y esto simplemente necesita ir a la refrigeradora de repente por unos 5 minutos. Realmente se pone duro bastante rápido. Yo lo pongo incluso en la parte de arriba, que es la parte donde se congela, y sale muy bien. Acá ustedes, una vez que pasaron los 5 minutos, ya está duro. Lo podemos quitar del molde y lo vamos a cortar en trocitos. La razón por la que estoy preparando este postre en particular, aparte del video, es porque iba a tener visita en casa y quería algo rápido para poder compartir, así que eso no me tomó casi nada de tiempo. El chocolate lo derretí en el microondas, así que eso me tomó menos de 3 minutos, y simplemente el resto quedaría mezclar y esperar unos 5 minutos adicionales para que esté duro. Lo voy a cortar en trozos grandes con el cuchillo o simplemente con las manos, cortarlo en trocitos. Esto es excelente para poder compartir de repente con visita, o de repente incluso si tienes niños en la casa. Miren lo crocante que queda y lo precioso que se ve. Realmente te toma muy poco tiempo. Lo puedes conservar en la refrigeradora en un tupper o simplemente cubriéndolo con algún tipo de plástico, y lo puedes ir consumiendo durante la semana. Ahora vamos a la cena. Vamos a empezar con lo que se va a demorar más, y en este caso es el camote. Normalmente el camote se demora un montón en cocinar, así que lo que hice fue pelarlo y cortarlo en cubitos pequeños. Todo esto lo vamos a transferir a un molde al cual le vamos a agregar un poco de este aceite de palta en spray, que no tiene nada de grasa. Le voy a agregar sal, pimienta, tomillo, y esto va a ir al horno a 175 grados. Eso aproximadamente toma unos 15 minutos en cocinar, así que vamos ahora a lo que es la ensalada. Para la ensalada vamos a empezar cortando las verduras. Tenemos pepino chino, que ustedes saben que me encanta. Me gusta porque tiene menos pepas que el pepino regular. Acá estoy haciendo cortes irregulares simplemente para darle una forma distinta. También tenemos tomate. Voy a tratar de cortar todo casi del mismo tamaño, de la misma forma, para que se vea más bonito. Y también tenemos unos cuantos rabanitos que voy a incluir en esta ensalada. Ensalada es algo que en mi casa comemos todos los días desde que yo era pequeña, desde que tengo uso de razón. Siempre tenemos ensalada a la hora del almuerzo, incluso también a la hora de cenar. Es algo que me he acostumbrado a preparar y que realmente no toma nada de tiempo. Por último, también voy a agregar un poco de palta. Este pedacito que justo me había sobrado del desayuno lo voy a cortar en trocitos y lo voy a dejar a un lado. Voy a empezar a cocinar el pollo, porque eso es lo que también me va a tomar un poco de tiempo, aunque si se dan cuenta estoy utilizando esta parte de la pechuga que se cocina literalmente en unos cuantos minutos. Normalmente me demoro 4 minutos por un lado, de 3 a 4 en el otro lado, y lo único que voy a hacer es cocinarlos con ese aceite de palta. Estoy utilizando un fuego medio y, como les digo, lo voy a dejar a un lado mientras preparo el aliño para la ensalada. Ese aliño vamos a utilizar jugo de limón, también estoy agregando vinagre, este vinagre de arroz, también sal, un poco de pimienta, y voy a agregar un poco de este coco aminos que vendría reemplazando la salsa de soya. Además de esto voy a agregar unas cuantas gotitas de aceite de ajonjolí o aceite de sésamo, como algunas otras personas lo conocen. Lo voy a remover y luego vamos a preparar ya
la ensalada. Normalmente agregaría quinoa a este tipo de ensalada, pero me lo acabé todo en el almuerzo, así que vamos a agregar nuestro aliño. Mientras tanto, el pollo ya debe estar listo, así que lo vamos a retirar y vamos a empezar a armar nuestro plato. Vamos a acomodar un poco de cada cosa. Tenemos nuestro camote, tenemos también nuestro pollo, tenemos nuestra deliciosa ensalada. Realmente esta es una cena bastante básica pero deliciosa. Yo la podría comer todos los días. Normalmente me gusta jugar con diferentes tipos de verdura para no comer siempre lo mismo. Y con esta última receta me voy a despedir de ustedes. Espero que hayan disfrutado este video, que les dé un poquito de inspiración para también poder cocinar y comer saludable. Acuérdense que abajo van a poder encontrar todas las recetas. Les envío muchos besitos, muchos abrazos y nos vemos muy pero muy prontito en el próximo video.